Buenas tardes, jóvenes. En esta clase vamos a hablar sobre un tema que pondrá a volar su imaginación y su creatividad. Me entusiasma mucho poderlos escuchar participar con este tema porque es uno de los más emocionantes que viene dentro del programa. En lo personal es un tema que a mí me gusta mucho poner en práctica con mis alumnos. En esta clase vamos a hablar sobre el cuento, los diferentes tipos de cuento que hay, los pasos para hacer uno, cuáles son las partes del cuento. Al final elaboraremos un cuento y tendremos un espacio para que los podamos compartir como un tipo café literario. ¿Qué es un cuento? Comenzaremos respondiendo a esta pregunta. ¿Alguien recuerda qué es un cuento? ¿No? Bueno, les voy a refrescar un poco la memoria. Un cuento es una narración breve de hechos imaginarios. Sus características principales son, como ya lo había mencionado, es breve, sintetiza lo más importante de la narración, tiende a limitarse a una sola acción, tiene pocos personajes, predomina la fantasía del autor, se escribe en prosa, se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre. La estructura de un cuento consta de 3 partes, de 3 puntos. La primera es la introducción o la exposición, es donde nos presentan los personajes y el contexto en el que se va a llevar a cabo nuestro cuento. La segunda es el nudo o desarrollo, es cuando se presentan los sucesos, cómo se van desarrollando hasta llegar al clímax o punto culminante. Y la siguiente y última es el desenlace, presenta la solución a los conflictos de la acción. Aquí es cuando ya se da una solución a lo que pasó dentro del nudo o desarrollo y se termina nuestro cuento. A continuación les diré los pasos para escribir un cuento. El primer paso es recolectar ideas para tu cuento. Recuerda que la inspiración puede llegar en cualquier momento, así que te recomiendo que lleves una libreta contigo para anotar las ideas que se te vayan ocurriendo. También es importante recordar que podemos comenzar con las características del cuento. Una vez que hayas elegido una idea, necesitas saber la estructura del cuento, como yo lo hablé antes. El tercer paso es encontrar inspiración en personas reales. Si tienes problemas para crear tus propios personajes, puedes inspirarte de las personas que te rodean en tu casa o en la calle. El cuarto paso es conoce a tus personajes. Para que una historia sea creíble, los personajes deben ser creíbles y auténticos. Quinto paso, decide quién contará la historia. Hay 3 tipos de narradores para contar una historia. Primero está el que es en primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él o ella. En primera persona es el personaje quien es el que va a contar la historia. En segunda persona es el lector, un personaje de la historia. En tercera persona hay un narrador por fuera de la historia. El narrador de segunda persona casi nunca se utiliza. Sexto paso, organiza tus pensamientos. Una vez que hayas preparado los elementos básicos de tu historia, puede serte útil hacer una línea de tiempo para marcar qué pasará y cuándo pasará. 7. Comienza a escribir. Dependiendo de cuánto hayas esbozado la trama y a tus personajes, la estructura real puede consistir simplemente en elegir las palabras adecuadas. 8. Comienza con estilo. La primera página. Algunos dirán la primera oración. De cualquier escrito debe llamar la atención del lector de inmediato para hacer que quiera seguir leyendo tu cuento. El siguiente paso es dejar que la historia se escriba sola. A medida que desarrollas tu historia, puedes decidir llevar el argumento hacia otro lado diferente del que tú pensaste, o cambiar sustancialmente algún personaje, sacarlo directamente de la historia. Escucha a tus personajes para ver si te piden hacer o decir otra cosa, y no te preocupes por alterar tus planes. Esto mejora la historia. Revisa y edita. Cuando hayas terminado de escribir, ve al principio y corrige los errores mecánicos, lógicos o semánticos. En general, asegúrate de que la historia fluya y que los personajes y sus problemas sean presentados resueltos apropiadamente. Algo que también ayuda mucho es buscar opiniones. Puedes enviarle una copia de tu cuento a algún amigo o familiar para que te den una opinión sobre tu cuento, y puedes, al mandarles una copia, ellos te pueden hacer anotaciones y subrayar lo que puedes quitar y lo que puedes dejar.
No te rindas. Sé que puede ser frustrante tener problemas para escribir. También puedes quedarte sin impulso, enojarte con los personajes o sentirte triste o culpable porque un personaje que te gustaba mucho ha muerto. Pero no te rindas. Sigue escribiendo y ve cómo va quedando tu cuento. Y no hay algo más importante que inspirarte de otros cuentos. Puedes leer más cuentos para que tú puedas ir sacando ideas para tu propio cuento. Este es uno de los pasos más importantes. Tipos de cuentos. Ustedes recordarán que existen diferentes tipos de cuentos. Yo les mencionaré los 11 tipos de cuentos más comunes que existen. Comenzaré con los cuentos fantásticos. Estos cuentos se caracterizan por estar impregnados de elementos fantásticos. Pueden ser de magia, épicos, futuristas, etc. Este tipo de cuentos tiene personajes que se perciben como normales a lo largo de toda la historia, como pueden ser brujas, dragones, hadas, etc. Continuamos con los cuentos cómicos. Son cuentos que representan situaciones festivas o cómicas. Su principal tarea es entretener al lector del cuento a través de una historia feliz y en muchos casos graciosa. Seguimos con los microrrelatos. Es un cuento breve en el que se narra una historia. Este tipo de cuentos se caracteriza por necesitar un lector activo, que sea capaz de mantener el ritmo de la lectura a través de una estructura simple, unos personajes poco caracterizados y unos espacios esquemáticos. Los cuentos históricos. Estos cuentos se caracterizan por ubicarse dentro de un contexto histórico determinado. Los cuentos policiales. Dentro de este género se cuentan cuentos relacionados con la delincuencia y la justicia. Por norma general tienen que ver con la resolución de un delito. Dentro del género policial podemos distinguir dos tipos de narración, la blanca y la negra. En la narración blanca, la policía es correcta y cumple con su deber de atrapar al delincuente. Por otro lado, en la narración negra, el policía se infiltra en las líneas de la delincuencia y se adentra en el grupo delictivo para conseguir al criminal. Los cuentos de misterio son cuentos que atraen a los lectores a través de una trama misteriosa en la que tienen que mantener la atención. Intentan mantener la tensión que sucederá a continuación y cómo acabará la historia. Sus historias generalmente son de sucesos paranormales, tramas mágicas e incluso temas de policías y crímenes en los que se mantiene un misterio hasta el final. Los cuentos infantiles. Estos cuentos son dedicados al público infantil. Por lo general suelen contar historias fantásticas y felices. Se distinguen los libros de cuentos infantiles de los libros fantásticos porque el lenguaje es mucho más simple y muchos de ellos se utilizan como material pedagógico para introducir valores sociales, morales o religiosos. Los cuentos de terror. Estos cuentos buscan infundir el miedo o el escalofrío a los lectores a través de temas como las catástrofes, la muerte, crímenes, etc. El autor más conocido de los cuentos de terror es Edgar Allan Poe. En estos cuentos se busca inculcar un terror psicológico, no solo por la historia, sino por la atmósfera que se crea al leer el cuento. Por último, pero no menos importante, tenemos los cuentos de género realista. Este género de cuentos se realiza por presentar historias que buscan ser creíbles a través de acontecimientos reales. No persiguen la congruencia, ya que los cuentos son inventados por el autor, pero este especifica el lugar y el tiempo donde se desarrolla la historia y provee descripciones claras y precisas. Una vez que repasamos los diferentes subgéneros de los cuentos, podemos poner en práctica lo que aprendimos con esta actividad. Les voy a mostrar 3 imágenes de cuentos con sus títulos y ustedes me dicen de qué subgénero estamos hablando. Al final yo les daré las respuestas correctas y explicaré un poco sobre por qué nos podemos guiar encontrando estas características en la portada del cuento. El primero que tenemos de este lado es El gato negro, escrito por Edgar Allan Poe. El segundo que tenemos aquí es El patito feo. Y por último tenemos 3 disparos. ¿Pudiste adivinar de qué género estamos hablando en cada una de las portadas que te mostré?
Ok, te daré las respuestas correctas. El primero es del subgénero de terror. Nos podemos guiar por los colores y por el escritor. Como lo mencioné en el subgénero de terror, Edgar Allan Poe fue uno de los primeros escritores de los cuentos de terror. El segundo es del subgénero infantil. Nos podemos dar cuenta por la ilustración en el que aparece un animalito, los colores y pues que se ve un poquito más como para niños. Y por último, el tercero, estamos hablando del subgénero de cuentos policíacos. En este subgénero nos habla que sobre crímenes. Podemos ver a un chico que trae un arma, podemos ver las luces de las patrullas y podemos identificar rápido que se trata de un cuento de carácter policíaco. La actividad número 2, aquí pondremos en práctica cómo ustedes van a escribir un cuento. Yo les daré una lista con palabras, con ella redactarán el cuento del subgénero que a ustedes más les llamó la atención, y en la siguiente clase elaboraremos un café literario para poder compartir nuestros textos. Les voy a leer cuáles son las palabras que vamos a utilizar para nuestro cuento. La primera palabra es bosque, caballo, zorro, cielo, torre, pasto, vino, oro, lago, conejo y cielo. A continuación yo les voy a leer un cuento que redacté con esas palabras para que ustedes también se puedan guiar y puedan elaborar su cuento. Hace muchos años existió una chica muy hermosa que vivía en una torre ubicada en un gran bosque. Esta chica era la dueña de un hermoso caballo negro, quien era su única compañía ya que los padres de ella habían muerto años atrás. A ella le encantaba salir a dar largos paseos por todo el bosque, disfrutaba de nadar en el lago y tirarse en el pasto a ver el hermoso cielo azul. A veces llevaba un poco de vino y queso para hacer un picnic y observar todos los animales que pasaban por donde ella se encontraba. Un día, mientras ella se encontraba sentada en el pasto, vio pasar a un gran zorro que perseguía a un conejo. A ella no le gustaba para nada la idea de pensar cómo ese conejo terminaría entre los colmillos de ese gran zorro. Así que se puso de pie y tomó su caballo y comenzó a perseguir al zorro, el cual era muy astuto. El zorro se metió por muchos tramos peligrosos que existían en el bosque, lugares en donde la chica nunca había estado. Pero esto no la asustó y siguió persiguiendo a ese zorro. El zorro dio un ágil salto librando un gran charco lleno de lo que parecía ser fango. Pero el caballo de la chica no tuvo tanta suerte. Este quedó atascado en lo que resultó ser arena movediza. La chica actuó rápido y pensó que podía ir por el conejo y después ver cómo ayudar a su caballo. Continuó persiguiendo a aquel escurridizo zorro y cuando lo vio distraído le lanzó una piedra que desmayó al zorro. Tomó al conejo entre sus brazos y corrió a ayudar a su caballo. Cuando llegó a ayudar a su fiel corcel ya estaba muy atascado. Ella, por más que intentó moverlo, no podía y pensó que este sería el final para su compañero. Y al darse cuenta que se había sido su culpa, se soltó a llorar, pero el conejo tomó una forma hermosa. Este era un hada, y le dijo a la chica: «Tú me salvaste de ser devorada por un zorro, ahora yo te concederé un deseo». La chica, sin pensarlo dos veces, le dio a la dulce hada su deseo. Le dijo que salvara a su caballo, y así fue. La chica le agradeció al hada por salvar a su caballo, y el hada le obsequió una hermosa medalla de oro en agradecimiento por salvarla del zorro. Y ahora sí, la chica continuó con su vida feliz, al lado de su hermoso caballo negro. Fin. ¿Puedes deducir a qué tipo de género pertenece este cuento? Te daré la respuesta. Este cuento pertenece al género fantástico, ya que el conejo se convirtió en una hada, y como recordamos, en los cuentos de género fantástico se incluyen a veces hadas o otros seres fantásticos que no existen en la vida real. Muy bien, chicos, ahora les toca a ustedes. Los veo en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.